Que el eterno Dios y todopoderoso, el Dios altísimo, Yahweh, les bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí una vez más con una enseñanza de parte de su amigo y su hermano Sonny. Saludamos de parte de la iglesia La Vid Verdadera, la iglesia evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Un saludo a todos los latinoamericanos allá reunidos en Washington, en Chile, República Dominicana y Centroamérica, donde escuchan toda la semana este programa. La bendición sea extendida hasta ustedes, queridos amigos y hermanos. Así que vamos a prepararnos a un estudio más de la Sagrada Escritura. En esta ocasión tenemos el tema del gobierno milenial de Cristo, un tema muy importante. Así que le aconsejo que busquemos los apuntes, la Biblia en mano y comencemos a estudiar un poquito más en profundidad la Sagrada Escritura, aquellos misterios y cosas que todavía desconocemos. Así que mucha atención y comencemos. Amigos y hermanos, surgen muchas preguntas. ¿Existirá el milenio? Que consta de un periodo de 1000 años, ¿verdad? ¿Y cuándo sucederá esto? Hay preguntas que se hace la gente, ¿no? ¿Cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Nadie sabe el día ni la hora. Sabemos de los tiempos que se va a dar. ¿Cuándo se dará la segunda venida? ¿Será antes del milenio o después del milenio? ¿O primero se cumple el periodo de la iglesia? Hay preguntas que surgen así en el pueblo de Dios. Hemos tratado anteriormente en los temas sobre el rapto, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, lo que es la semana 70. Y se colocan las diferentes posiciones o posturas de aquellos que creemos en que existe un rapto, que se va a dar el rapto de la iglesia. La posición que nosotros hemos estudiado y hemos profundizado es la pretribulacionista, que es el rapto antes, justo en la semana 70, o sea, antes de la tribulación, la gran tribulación, antes de esos 7 años. También está la posición que habla de los mistribulacionistas. ¿Cuál es esta posición? Habrá que el rapto y el arrebatamiento es a la mitad de la semana 70. Está la posición también, la posición pre-ira, que creen que la iglesia es la que pasa toda la semana 70 y un poco antes de la que termina la semana 70 son levantados. Está la posición post-tribulacionista también. Ellos dicen que la iglesia pasa toda la semana 70. Eso sí dicen que totalmente la iglesia pasa la tribulación. Hemos estudiado y hemos buscado y apoyado en la Sagrada Escritura en la dicha postura. La más que va de acuerdo a la Sagrada Escritura es la pretribulacionista. Pues las demás posiciones dejan por fuera versículos de la Biblia y no se contradice. Es decir, la posición pretribulacionista sí tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, y las otras posiciones tendría que descartar versículos y eventos que se tienen que dar. Así que, hermano, el gobierno milenial de Cristo. Imaginémonos, hermano, un mundo donde no hay guerras, donde no hay pestilencia, donde no hay desastres, donde no hay terremotos, donde no hay inundaciones, donde no hay lluvias tropicales como son las que se están dando actualmente, donde no hay erupciones volcánicas, donde no exista la discriminación social de ningún tipo, donde reinará la paz y la armonía. Para muchos esto es algo imposible. Al final de los juicios de Dios sobre la tierra solo quedarán creyentes, tanto judíos y gentiles también. En este tiempo Satanás y sus demonios estarán atados, como dice la Sagrada Escritura, y lo vamos a leer más adelante. Así que la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, ¿dónde estarán ellos? Ellos estarán y bautizarán por primera vez lo que llamamos el lago de fuego. No existirán incrédulos, sin duda alguna, hermano, porque allá no hay ningún incrédulo en ese momento. Solo quedan vestigios del pecado en los corazones de los creyentes debido a la vieja naturaleza que, como cualquier creyente, poseerán. Así que, hermano, busquemos en nuestras Biblias y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 1 al 10, y leamos así, hermano. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
pongamos atención, hermanos, aquí, 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sin duda alguna, aquí, hermano, estamos viendo, he marcado en rojo la palabra 1000 años. ¿Cuántas veces aparecen ahí, hermano? 6 veces, ¿verdad? Apunten ahí. La palabra 1000 años, y es lo que nos basamos para esta enseñanza. El gobierno milenial de Cristo. El milenio es un periodo de tiempo que surge de acuerdo a los escritos, y lo vemos aquí en Apocalipsis 20. Hay diferentes puntos de vista respecto al milenio, que estudia este periodo y de acuerdo a sus bases bíblicas defienden cada quien su postura. Pero nuevamente mencionaremos lo siguiente: la mejor respuesta que tendremos para saber si es correcta cada postura es leyendo sus argumentos, ver su veracidad, su autenticidad y confiabilidad comparándola a la luz de la palabra de Dios. Después de leer el contexto de la palabra de Dios, estudiar los versículos y la palabra en el original idioma en que fueron escritos para su significado correcto. Es necesario siempre, hermano, escudriñar la Sagrada Escritura a profundidad. No es leer por leer. Incluso tenemos que buscarnos en el apoyo de los escritos antiguos. Y eso nos tenemos que ir a las fuentes más antiguas, los escritos, así como los papiros, los pergaminos, lo que lo hemos hablado anteriormente. Aquí la clave será la que no presente contradicciones o confusiones. Esa es la más confiable y verídica, porque la palabra de Dios es perfecta, completa y no se presta a confusiones o errores. Así como muchos han querido decir que no, que la Biblia se contradice, que no. La Biblia nunca se contradice. Lo que existen son malas interpretaciones, mala exégesis de la palabra de Dios. Son los hombres los que ocasionan los errores, las confusiones que no dejan bien en claro lo que dice la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es perfecta. Así que, hermanos, tenemos que saber de dónde viene esta palabra milenio. Así como lo estamos viendo aquí, no tenemos que ir del latín, viene la palabra mille, que significa 1000. Y del latín annus, que significa años. De ahí se forma la palabra milenio, o sea, 1000 años. Este término, como lo vimos, aparece 6 veces en Apocalipsis 20. 6 veces se menciona la palabra 1000 años. Y entre el versículo 2 y el 7 se menciona 6 años. La palabra 1000 años. Así que comenzando de ahí, estamos viendo qué es lo que significa milenio.
del latín mille, que significa 1000, y del latín annus, que significa año, o sea, 1000 años. Vamos a comenzar a estudiar entonces en base a lo que es el milenio, el gobierno milenial de Cristo. Y vamos a irnos a las 3 posturas que existen respecto al milenio. Está una postura que llamamos amilenialista. Existe la postura postmilenialista. Y existe la posición o postura premilenialista. O sea, los amilenialistas, como su palabra lo dice, a quiere decir sin, y milenialista, o sea, milenio, o sea, sin milenio. Son los que creen que no existirá un gobierno de 1000 años gobernando por Cristo en la tierra, ni antes ni después de su segunda venida. El reino para ellos no es algo político o visible, sino que ellos se lo fundamenten en una naturaleza espiritual, lo ven como simbólico. La postura postmilenialista piensan que el mundo irá mejorando en forma paulatina en todos los sentidos hasta que el cristianismo cubra toda la tierra, y eso se constituye lo que conocemos al final como que Cristo vendrá por segunda vez. Aquí estamos viendo el postmilenialismo, hermano. Ellos van viendo que ellos dicen que el mundo va a ir mejorando en forma paulatina a medida que el cristianismo va creciendo y se va extendiendo en la tierra. La posición que nosotros defendemos, y me incluyo porque es la que está basada en la Sagrada Escritura y está fundamentada y está bien clara, es la posición premilenialista. Pues creemos que Cristo vendrá antes del milenio para reinar en la tierra por 1000 años, en forma literal, hermano. Y la enseñanza de Juan está basada aquí, como lo buscamos y lo leímos en Apocalipsis 20, y todo cobra sentido, hermano. Aquí vemos en esta imagen que hablamos del amilenialismo. Podemos descubrir aquí que es una postura doctrinal. Como su nombre lo indica, a quiere decir sin, amilenialismo, o sea, sin milenio. En este sentido, ellos consideran que no existe ese milenio. Esta corriente tiene notoriedad en el año de 1930, porque esta doctrina considera que el verdadero Israel es Cristo. Algo que ya nosotros hemos explicado bastantes veces: quién es la iglesia, quién es Israel, quién es Cristo. Cristo es el esposo. Sus bases bíblicas son Isaías 41 del 8 al 9, Isaías 42 del 1 al 7. El amilenialismo no espera un milenio literal, hermano, sino que consideran que el milenio es un símbolo de la situación actual. Ven el libro de Apocalipsis de una forma simbólica o histórica. Los amilenialistas creen que no se debe esperar ningún reino visible del Señor. Todas las promesas del Antiguo Testamento acerca del reino son espiritualizadas en favor de la iglesia, y Sión representa simplemente la Jerusalén celestial. Según esta postura, no hay porvenir nacional alguno para Israel. El retorno de los judíos a Palestina no tiene relación alguna con las profecías, y su restauración y la conversión a nivel nacional no son nada más que una vana esperanza. En la teoría amilenialista, las 6 menciones de los 1000 años en Apocalipsis 27 son reducidas a un simbolismo, imagínense. Un simbolismo del actual periodo de la iglesia. Sin embargo, esta teoría afronta serias dificultades exegéticas, serias para explicar el significado de las resurrecciones en este pasaje. La mayoría de los expositores amilenialistas espiritualizan la primera resurrección antes de 2000 años, antes de eso, los 1000 años, manteniendo sin embargo que en el versículo 5 se trata de un verdadero volver a la vida. Tampoco queda explicado de manera satisfactoria, y pongan atención con esta teoría, el encadenamiento de Satanás. ¿Dónde queda entonces esa explicación que sale aquí en Apocalipsis 20? Que es atado por 1000 años. Además, en tanto que en el Antiguo Testamento los anuncios de juicio sobre la nación de Israel como una nación que van seguidos de maravillosas promesas de redención y salvación, asimismo a nivel
nacional, puedes buscarte ahí en Jeremías capítulo 7, 25, Jeremías 27, versículos 27 y 29, y también en Jeremías 30, versículos 30 y 33, del mismo Jeremías 7. También puedes buscar en Ezequiel 11, del 1 al 13, así como el 14 al 25. En cambio, el amilenialismo se aplica aquí, en los juicios se aplican a Israel. En tanto que las bendiciones de Judá e Israel se le aplican a la iglesia, y entonces se forma una confusión, hermano. Y eso es lo que está pasando, que han metido las promesas que son para Israel, se las introducen para la iglesia, y la gente comienza a predicar de estas doctrinas de prosperidad. Comienzan a hablar de promesas que son para el pueblo de Israel y se las han introducido al pueblo de la iglesia. Entonces comienzan a hablarle y meterles promesas que no son ni siquiera para la iglesia, porque las promesas, las recompensas para la iglesia están allá arriba, son celestiales y no están aquí en la tierra. En tanto que para Israel sí se fueron las promesas dadas para aquí, en la tierra, hermano. Entonces comienzan a confundir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se va siguiendo esta voz de los motivadores, le llamo yo, porque no son predicadores, son más bien motivadores, porque comienzan a hablar de esas cosas de que saca ese hombre poderoso que tiene ese poder que tiene adentro, y comienzan a meter conocimiento de la metafísica y cosas que no son bíblicas, cosas que no están basadas en la Sagrada Escritura. Las promesas son en específica, unas que son para el pueblo de Israel y otras son para la iglesia. Así que, hermanos, puntos en contra. Entra en el protestantismo para frenar el pretribulacionismo, así como lo estamos leyendo. Amilenialismo, esta postura entra en el protestantismo. Entonces aquí nos encontramos con el término preterismo. ¿Qué es el preterismo? Tenemos que saber que esta es una secta de raíces católicas que es totalmente antisemita. Cuando hablamos de antisemitismo, tenemos que saber que es en contra de los judíos, o sea, contra los descendientes de Sem. Cuando hablamos de antisemitismo, es contra los descendientes de Sem, o sea, incluye a todos los judíos. O sea, antisemitismo es en contra de los judíos. Estando claro en esto, el preterismo no es más que una secta de raíces católicas que envuelve el amilenialismo a borrar de un solo tanganazo, como decimos aquí en Panamá, de un solo plumazo, borran del escenario profético a la nación de Israel. Es totalmente antisemita. Esta postura es antisemita totalmente, porque busca borrar a Israel por completo y suplantarlo por la iglesia. De ahí entonces tenemos la doctrina esta del reemplazo, donde comienzan a enseñar que la iglesia sustituyó a Israel, y esto no es así, hermano, no es así. Hay una característica de esta secta al leer profundamente sus bases y raíces, es no dejar eventos proféticos por cumplirse y cerrarse a decir que todo fue cumplido en el año 70 después de Cristo, imagínense. Con el objetivo de no dejar rastro alguno para descubrir el futuro, quien será uno de los personajes más malignos en la profecía de la semana 70. ¿Quién será ese personaje maligno, hermano? Que ha hecho daño en gran manera al protestantismo en el pasado y en el presente. Es el anticristo, hermano. El amilenialismo, a través de su influencia preterista y sus manipulaciones de la palabra de Dios, involucra a Jerusalén de una forma tendenciosa en lugar de Roma en el escenario profético, para así evitar y sacar a la luz quién es la verdadera gran ramera. O sea, ellos buscan confundir para que no se descubra quién es la gran ramera, que tiene un historial negro en sus acciones, testimonios y persecuciones del pasado. Todos lo sabemos, hermano, la Santa Inquisición. El estudiar literalmente la palabra de Dios como lo hace el pretribulacionismo lo llevará a descubrir a la gran ramera y lo que realizará en la gran tribulación contra todos los santos y mártires de Jesús, que la dejarán ebria. En Apocalipsis 17 así aparece, hermano. El amilenialismo más bien parece ser una postura con una meta o encomienda a desviar el punto central de las profecías, quien será el cumplimiento profético futuro de la gran ramera, Babilonia la Grande,
porque al descubrirla entonces confirmará también su pasado y su origen. Pasamos a la siguiente postura. Tenemos aquí el postmilenianismo. Así como lo estamos viendo en este recuadro, hermano, vemos que ellos defienden aquí que Jesucristo, que la venida de Jesús es al final del milenio. Así como lo dice el nombre, postmilenianismo. Post es después, o sea, después de los 1000 años. Esto tiene de influencias en diferentes épocas de su historia. El postmilenianismo antiguo histórico, dado por Atanasio del 296 a 372 después de Cristo, y Agustín 354 al 430 después de Cristo, que son más que escritores prominentes de esa época en el tiempo de la Reforma y el modernismo. Esta postura considera que la mayoría de la población mundial se convertirá a Cristo en forma gradual, y entre ellos está el pueblo judío. Consideran que la bendición de Dios en el pacto de Abraham, de que serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra, que aparece en Génesis 12, capítulo 2 y 3, son promesas firmes que el postmilenialismo toma de ser heredero de Abraham y así poder alcanzar el mundo a través del Evangelio. El postmilenialismo espera a Cristo después del milenio. El postmilenialismo cree que verá el triunfo de la expansión del Evangelio de forma gradual en todo el mundo, o sea que el Evangelio va alcanzando en forma gradual, que eso es así porque el Evangelio va a ir avanzando y ha ido avanzando y avanzará hasta el final, pero así se introducirá entonces una edad de oro donde se cumplirá la paz, y la paz profetizada por el reino milenial, porque en el milenio, el gobierno milenial de Cristo va a existir ¿qué? La paz. Entonces, ¿cómo explica esta posición si Jesús, nuestro Redentor, no ha venido para gobernar, que es el Rey de Reyes, durante el milenio? Entonces, ¿dónde está el gobierno milenial? Durante esos 1000 años, entonces, que va a estar atado Satanás y los demonios van a estar atados por esos 1000 años. ¿Cómo busca explicar el postmilenialismo entonces, este gobierno milenial de Cristo? Entonces, ponte a pensar. Puntos en contra en esta posición del postmilenialismo. Aquí se generaliza y centra todo en la iglesia. Confunde a la iglesia con Israel y está influenciada totalmente por el preterismo, que lo explicamos ya. Aunque reconoce que el Evangelio es como podemos gradualmente alcanzar y bendecir a todas las naciones y familias del mundo, pues trae paz, fe, justicia y prosperidad. Al generalizar todo y centrarlo todo en la iglesia en un todo, no tiene un punto definido, las cuales son las promesas y funciones para la iglesia e Israel en el aspecto evangelístico. Confunde a la iglesia con Israel y el tiempo que cada uno tiene en el plan de Dios para llevar su bendita palabra. Ignoran las funciones de los dos testigos. ¿Y a dónde dejan los 144,000 en el área evangelística mundial que tendrán ellos en la semana 70? Busca en Isaías 66 del 18 al 20 y en Apocalipsis 11 del 1 al 10. Esta postura es también muy influenciada por el preterismo, porque consideran que la mayoría de los eventos proféticos han tenido su cumplimiento en el pasado, lo que hace muy similar o parecida al milenialismo respecto al regreso por segunda vez de Jesús hasta el final de un periodo. La diferencia de que el postmilenialismo llama a este periodo antes su venida por segunda vez el milenio, y el amilenialismo no le llama y considera así. Entonces, si vemos en la historia, hermano, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, echa por tierra totalmente esta postura, porque esta postura dice que íbamos a ir progresando en forma paulatina, ya lo dijimos, ¿no? En forma paulatina se iba a alcanzar la paz, y vemos en estas guerras mundiales donde hubo una masacre y donde se está también el antisemitismo por Hitler, matando a más de 6 millones de judíos. Así como los efectos del cambio climático y su desastre. Hemos visto que el mundo actual,
La cadena de fuego está totalmente activa, los volcanes, los terremotos a diario se dan en diferentes puntos del orbe. ¿Cómo explicar que después de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, faltarían entonces 1000 años para que Cristo venga? No es bíblico y no está basado en la Sagrada Escritura. ¿Dónde estarían esos 1000 años entonces, hermano? ¿Dónde estarían? Así que no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y la cronología, como se lleva en la Sagrada Escritura. En esta postura, como vemos la premilenialista, como lo vemos en el recuadro, aquí esta postura sostiene que Jesús, sin duda alguna, vendrá a reinar por 1000 años, de manera tal que viene y desciende a la tierra al terminar la semana 70 de Daniel, esos 7 años que corresponden a la tribulación y a la gran tribulación. Recordemos que en este tiempo es lo que se llama la semana 70 de Daniel, esos 7 años de tribulación, donde se vivirá una falsa paz durante 3 años y medio, y posteriormente a la mitad de esos 3 años y medio se levanta el anticristo, que ya está de hecho en la tierra. Si lo sabían, él está, pero no se ha demostrado porque la iglesia está presente aquí en la tierra. A los 3 años y medio se rompe el pacto con Israel en ese periodo de los 7 años, de manera tal que se comenzará a implementar esa marca obligatoriamente, para que todo aquel que no se la ponga entonces no podrá ni comprar ni vender, y si no la acepta y no se arrodillan frente a la bestia que es el anticristo, tendrán que dar su cuello, serán decapitados. Pero recordemos aquí que esta posición premilenialista, aquí Jesús viene por segunda vez a la tierra. Recordemos que segunda venida y arrebatamiento o rapto de la iglesia no son un solo evento, son 2 eventos diferentes, espaciados por 7 años. Recordemos esa parte. Aquí entonces Jesús vendrá en esta postura por segunda vez a la tierra antes que inicie el milenio, al final de la semana 70 y la gran tribulación. En esta postura premilenialista hay personas, o sea, lo que creemos y apoyamos de que la iglesia será levantada antes de la tribulación, la gran tribulación, o sea, antes que inicie la semana 70. Y son procesos, eventos que se van a dar en forma continua y simultáneamente. Se da el rapto de la iglesia y inicia de nuevamente, inicia ahí ese periodo de los 7 años que hablamos de la semana 70 de Daniel. Recordemos que también está entre el grupo que se apoya el rapto de la iglesia, lo que hablan de la mitribulacionista, o sea, los que apoyan de que la iglesia será levantada a la mitad de la semana 70. Existe también la posición pre-ira, que creen que la iglesia está casi toda la semana 70 y un poco antes es arrebatada. Recordemos la posición post-tribulacionista. Ellos son los que creen que la iglesia pasa toda la semana 70 y sufre la tribulación. Respecto al arrebatamiento, sí se coincide entonces que la segunda venida de Jesús es antes del milenio. Ahí sí concuerda. Ahí se concuerdan las 3 partes, pero la más que va de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura es la pre-tribulacionista. O sea, la iglesia es levantada justo en el momento y se arranca lo que es la semana 70 e inicia la semana 70 de Daniel. El premilenialismo toma como base el Apocalipsis 20 del 1 al 10, como lo leímos, y ahí centra su defensa literal de ese periodo del milenio. Estas posturas tienen que ver con las promesas que se le dio al rey David, el pacto davídico, ¿recuerdan? Ese pacto que se ha cumplido en parte y se cumplirá, como vamos a ver. Dios hizo este pacto con David y se cumplió en parte con Salomón, con su hijo Salomón. No se ha cumplido en su totalidad, totalmente, no se ha dado. Todavía no tiene un reinado o un rey en la actualidad, por la sencilla razón que han sido castigados por sus pasos hacia la idolatría y fornicar con
con otros dioses. Recuerda, el pueblo de Israel ha sufrido mucho y ha sido castigado con vara fuerte. Hay muchos que están instaurando el reino y el rey todavía no está aquí. Eso es lo que hablan de esos grupos que hablan solamente de prosperidad y los motivadores, como lo dije anteriormente. Pero tenemos que estar claros en esto, hermano. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas y Él siempre las cumple. Esa promesa que se hizo a David permanece en pie, hermano. Y se cumplirá cuando llegue el gobierno milenial para dar cumplimiento a este pacto. Tendrías que buscar en Zacarías 14 y descubrir ahí el orden cronológico, cómo se darían las cosas, hermano. Número 1, Dios trata nuevamente con Israel. Número 2, es la segunda venida de Cristo en Jerusalén. Número 3, después empieza el milenio. Todos estos versículos que vamos a encontrar en Salmos capítulo 2 del 1 al 6, en Isaías 11 del 1 al 11, o en Isaías 65 del 17 al 25, todos refuerzan lo que llamamos el premilenianismo. Si buscamos en el libro de 2 de Samuel, del 7, del 12 al 16, leamos ahí: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre. Mire que aquí lo dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí lo dice, hermano. El trono del Señor será eterno, ya no tendrá fin. Será por la eternidad. Vemos, hermanos y amigos, que este gobierno milenial va a tener sus características. Pues en la actualidad hemos visto a través de la historia los diferentes gobiernos, los diferentes imperios, así como fueron descritos por Daniel 2:32, como esos gobiernos que fueron Babilonia, el Medo-Persa, el griego, el imperio romano, todos estos imperios que serán derrumbados ya, dice, cuando llega esa unión de esos 10 dedos que están hechos de hierro mezclados con barro cocido, que no se unen. Vemos que ese gobierno al final, como dice, será quebrantado. Vendrá una piedra no cortada por mano de hombres y destruirá estos gobiernos para venir entonces a reinar eternamente el gobierno de Cristo, el gobierno que ahí comenzará. En el gobierno milenial comienza a reinar nuestro Rey, nuestro Redentor, el esperado por todos, nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en estos tiempos donde los gobiernos están llenos de corrupción, son corruptos, están llenos de maldades, cada uno buscando su propio beneficio a costa del pueblo, robando, haciendo maldades, ordenando asesinatos. O sea, vivimos en tiempos donde el maligno está desatado, hermano, y cuya maldad está alcanzando niveles no descritos en las historias anteriores. Hermano, vivimos los gobiernos, corrupción total, donde no hay donde verle el lado bueno. Ahora, el gobierno de Cristo, ese gobierno milenial, tiene sus propias características, hermano. Porque si sabemos, hermano, en estos casi 6.000 años que el hombre ha estado en la tierra, porque digo casi 6.000 años porque estamos llegando a 9 años. Ya lo he dicho anteriormente que estamos a 9 años de cambio del siglo o cambio de milenio. De manera tal que estamos a punto de entrar a los 7.000 años. En estos 6.000 años que han transcurrido, solamente 25 años de paz ha vivido la humanidad. Imagínense, hermano. Todo lo demás ha sido guerra.
guerra y más guerra. Bueno, el gobierno de Cristo, el gobierno milenial, así como lo dice en el libro de Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea que se va a vivir paz, hermano. Una característica principal del gobierno de Cristo va a ser la paz. Va a reinar la paz, porque ahí va a estar Cristo, hermano. Otra de las características principales del gobierno milenial es que existirá una alegría desbordante. Así dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojo. Sin duda alguna, allí no existirá ya la tristeza, porque Cristo es la alegría. Cristo representa nuestro Rey que va a dar lo mejor para sus hijos y va a gobernar en ese milenio, hermano, y donde existirá la paz y la alegría. Otra característica, hermano, todo lo que estén ahí va a existir lo que se llama la santidad, o sea, aquellos que son separados totalmente para Dios. El libro de Isaías lo dice así en capítulo 4, versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todo lo que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El Señor lo ha dicho, sin santidad nadie me verá, nadie le verá al Señor. O sea, es necesario que desde ahora estemos viviendo en santidad para ser apartados. Somos apartados para Dios. Eso es lo que quería decir la palabra santos. En este gobierno no se va a vivir desde la injusticia, no va a existir, sino que reinará la justicia. Así lo dice el libro de Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ya no existirá la justicia, hermano. Solamente la justicia, y la cual va a ser impartida por el mismo Cristo y los jueces que van a estar ahí asignados, como veremos más adelante, hermano. Habrá pleno conocimiento, así lo dice la Sagrada Escritura, hermano. Puedes buscarlo en Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Habrá pleno conocimiento, hermano. Así como todas esas cosas y misterios que hasta ahorita mismo a veces algunas son ocultas al pueblo de Dios, ahí se dará y conoceremos muchas cosas que nadie ha visto nunca jamás en la historia. No habrá enfermedades. No habrá enfermedad. Así lo dice el libro de Isaías, capítulo 35, del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. No existirá ya enfermedades, hermano. Es un gobierno perfecto, hermano. Hay justicia, hay paz, hay amor, hay santidad. Características de este gobierno. Un gobierno incomparable. No se puede comparar a nada de lo que ha pasado anteriormente la humanidad. El gobierno de nuestro Cristo Jesús. Se vivirá en prosperidad absoluta. Sí, hermano, así lo dice el libro de Ezequiel 36, 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. O sea, hermano, no va a existir la falta de alimento. De manera que no va a haber personas con problemas, como lo dijimos, no existirá las enfermedades, no existirá la desnutrición.
Ahora sí te puedo decir, hermano, que este gobierno de Jesucristo de los 1000 años se vivirá en prosperidad, hermano, porque será próspero. Nada comparable a los gobiernos pasados que se han dado aquí en la tierra, hermano. Un gobierno único. Tampoco ahí, hermano, van a existir esos animales feroces. Si vamos a buscar en la Biblia, vámonos al libro de Isaías nuevamente, capítulo 11, del 6 al 8. Así dice la Biblia, mire: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará en la cueva, sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de las víboras. Aquí vemos que no existen animales feroces ya, como fueron creados al principio, como lo refiere la palabra de Dios en el libro de Génesis, en Berechit. En Génesis, ahí habla de que los animales, por ejemplo, el león comía hierba, van a volver a su estado normal como fueron creados al inicio, hermano. No existirán animales feroces. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y las víboras no harán daño. Ya no tendrán veneno, ya no podrán inyectar su veneno en la piel del humano. Sí, hermano, es un gobierno excelente, único, incomparable. Leamos aquí en el libro de Isaías 65, del 20 al 25. Pongan atención todo lo que dice este libro, hermano. Así dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendiente con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. De manera tal que aquí estamos leyendo, hermano, que aquí va a haber la longevidad, hermano. Aquí van a existir seres longevos, y se vivirá como en el campo, donde se va a cultivar, y el hombre va a disfrutar de todo esto que hace. Y aquí dicen: ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Como va a haber prosperidad, va a haber alimento. No hay ciudades de cemento, hermano, como las grandes metrópolis actuales, donde va a existir, donde existe solamente calle de alquitrán y cemento por todos lados. No, hermano, se va a vivir como en el campo, de manera tal que las mujeres continuarán teniendo hijos. Y así lo dice la palabra de Dios, como los niños el más pequeño va a ser de 100 años, imagínense, hermano. Estamos hablando de que van a ser longevos en este gobierno milenial. Un niño de 100 años. La gente le es difícil creer esto, pero el gobierno de Dios va a ser así, hermano. Porque si Dios hizo lo que tenemos frente a nosotros, lo hizo todo de la nada, Dios tiene el poder para restaurar todo, hermano, nuevamente como Él lo había hecho. Así que este gobierno es el milenial, el gobierno de Cristo, el gobierno que es eterno, hermano, nuestro Señor Jesús. Así lo dice el libro de Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida.
mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Habrá plenitud del Espíritu Santo, hermano. ¿Se puede imaginar un mundo con estas características? Hoy parece que es imposible, como lo digo nuevamente, pero será una realidad en el milenio, hermano. ¿Quién será el rey en este milenio? Sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. Así es, hermano. Y la pregunta es, ¿quién es el rey en el milenio? Ahí vemos la respuesta en Apocalipsis 1:5. Así dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo es el soberano de todos los reyes de la tierra. Junto a él estará el rey David resucitado. Sí, señores, ahí estará David, Jesús y David resucitado. En Jeremías lo podemos buscar en Jeremías 39, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ahí lo dice la palabra de Dios. Así que David estará presente para completar el pacto, ese pacto que hizo Dios con David. En Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Con ellos también estará reinando la iglesia. Aquí hay que tener presente, hermano, que la iglesia estará en los cielos. La iglesia estará para siempre y por siempre en los cielos. Pero se darán jueces, como se dio en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y seremos designados a gobernar durante el tiempo milenial en la tierra. Recordemos aquí, hermano, que la iglesia no va a morar en la tierra durante el milenio, ya que su morada es celestial. Recuerden, hermano, su morada es en los cielos, ya que fue arrebatada a los cielos para siempre. Desde su morada celestial, la iglesia se encargará de los asuntos de la tierra. Son delegados por Jesucristo estos puestos, hermano, así como lo dice en Apocalipsis 5:10. Jesús va a restaurar a los jueces. Busquemos en el libro de Isaías capítulo 1:26, dice: restauraré tus jueces como al principio y tu consejero como eran antes. Entonces te llamará ciudad de justicia, ciudad fiel. Recordemos que va a reinar la justicia, hermano. De tal manera que Jesús va a restaurar a los jueces como lo hizo en el principio con Israel. Ese reinado milenial tendrá características paradisíacas, con Jesús como el rey, David junto a él, los creyentes reinando desde su morada celestial, y jueces y consejeros para administrar la justicia y el consejo. ¿Y cuál va a ser la capital de este reino, hermano? Busquemos ahí en Isaías capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El reino milenial tendrá su capital, que será Jerusalén. También se edificará un tremendo templo, hermano, que no existe ni en la historia. Un templo como se va a construir y será construido para ese tiempo de los 1000 años, hermano. Un tremendo templo en Jerusalén, más glorioso que todos los templos antes construidos, hermano. ¿Y dónde encontramos los planos de este templo? Los planos de este templo lo podemos buscar ahí y revelado en el libro de Ezequiel, del capítulo 40 al capítulo 46. Ahí se detalla este templo, hermano. Este templo será el centro de la adoración espiritual a Yahweh, el Dios de Israel, durante el milenio, hermano. De esta manera, hermano, que hemos visto aquí la ciudad de Dios, el gobierno milenial que se dará, hermano, como con nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el soberano, que tiene características únicas y que quedan por fuera todas aquellas posturas de amilenialismo y postmilenialismo.
ya que el Señor Jesús va a descender con la gran Jerusalén a gobernar en ese gobierno milenial, gobierno eterno. Y la iglesia va a estar en sus moradas celestiales, pero también serán delegados los jueces y los encargados que van a gobernar en la tierra. Durante esos 1000 años, Satanás estará preso, atado en el abismo por 1000 años, sus demonios. Posteriormente esto, sabemos más adelante que es otra conferencia, hermano, que hay que dar, que será desatado. Entonces viene el gran juicio ante el trono blanco, al culminar los 1000 años. Podemos ver, hermano, que en este tiempo tiene sus características de este gobierno. Y vamos a ver, hermano, y estémonos preparando, porque muchas cosas que desconocemos las vamos a conocer si sobreviven algunos los ojos de estos seres humanos que queden al final, sean israelitas o los gentiles, podrán ver la gloria, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, va a haber prosperidad, va a haber justicia, va a existir la paz. Es una demostración del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, hasta aquí esta enseñanza. Espero que sea de mucho aprovechamiento. Sé que no se habla mucho de esto en las iglesias. Sigamos estudiando la palabra de Dios y escudriñándola y descubriendo esas cosas que no conocemos. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, y si Cristo no ha venido.